capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 11. Así que por favor les pido que me ayuden con la lectura. Lucas capítulo 5, verso 1 hasta el verso 11. Raquel. Hoy vamos a hablar de la pesca milagrosa. Amén. ¿Ya entraron por ahí todos los niños? ¿Ya no falta? ¿Ya? Uno más que falta. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Amén. Bueno, yo voy a leer en la traducción viviente y quiero que ustedes me ayuden a la lectura, ¿no? Vamos a leer solamente en este momento el verso 1 hasta el verso 2. Y dice: Jesús provee una pesca milagrosa. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores los habían dejado. Mientras lavaban sus redes, ellos permanecían. ¿Alguien que me ayude con la lectura de la Reina Valera? Amén. Aconteció, la pesca milagrosa, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Amén. Listo. Vamos a empezar con esta historia. Dice que en aquel día Jesús estaba predicando, ¿no es cierto?, ante multitudes. Viendo las acciones de Jesús, yo me imagino que seguramente ese día había milagros, ¿sí? Hubo sanidades, hubo cientos de conversiones, por no decir miles de conversiones. Y había muchas, pero muchas señales que Jesús en ese momento estaba realizando. Y vemos más allá, cerca de la orilla, vemos que se encontraban 2 barcas, ¿sí? Y en esas 2 barcas encontramos a 3 personajes que la Biblia nos hace notar claramente. El uno era Pedro, el otro era Juan y el otro era Santiago. Y bueno, hay aquí un contraste en estas 2 historias. Por un lado vemos a Jesús, ¿sí? Un Jesús que estaba cumpliendo su ministerio, lleno de señales, lleno de milagros. Y por acá vamos a ver a 2 personajes que dice que estaban de este lado, con sus barcas vacías. Y dice que ellos estaban limpiando las redes. Y bueno, en estas 2 acciones vamos a notar que aunque las historias son distintas, tanto el lado de Jesús y el lado de los discípulos, y vamos a notar cómo se unen dentro del propósito del Señor, ¿sí? Así que dice que estos personajes estaban limpiando las barcas. Yo estaba analizando un poquito qué es lo que suelen hacer los pescadores cuando terminan una pesca. Lo hayan hecho o no lo hayan hecho, ellos tienen por costumbre realizar su trabajo una vez que las barcas ya están juntas en la orilla, amarradas. Dice que ellos toman las redes y cogen las redes y las limpian ¿de qué? De las algas, ¿sí? Y también las limpian de cualquier basura que pueda estar ahí impresa, y sobre todo nuevamente desenredan las redes y las vuelven a dejar listas para la siguiente pesca. Obviamente cuando ellos hacen eso, ¿qué es lo que estiman? Que si la noche anterior estuvieron pescando, sus redes una vez limpias estarían dispuestas para cuando, para la nueva pesca, ¿sí? Pasa una diferencia, que los pescadores en aquel entonces, y bueno, ahora también he notado que lo hacen mucho, pescaban de noche, ¿sí? Quiere decir que cuando ellos ya pescaron toda la noche, prácticamente al día siguiente las redes tenían que quedar limpias para la siguiente noche, cuando quieran salir, obviamente siempre en la noche. Pero notamos algo, que dice que las barcas estaban llenas o vacías. Vacías. Quiere decir que estos hombres pescadores estuvieron toda la noche trabajando y el resultado final fue, como sabe decir mi esposa, 0 purito, 0. Pero pasa un acontecimiento muy hermoso, que del otro lado vemos a un Jesús, ¿sí? Predicando, dando la palabra, seguramente diciendo,
hijos míos, o pueblo mío, el reino de los cielos ha llegado, se acerca. Y seguramente muchos decían, Jesús, sáname, y serán sanados. Y otros seguramente decían, Señor, sálvame, y encontraban la redención del Señor en ese momento. Y vemos la otra cara de la moneda, 3 personajes, que no es que estaban de esta manera, qué emoción esta noche, así que yo puedo ver a 3 personajes afligidos. Puedo ver a Pedro, bueno, hermano Juan, a los hermanos del trueno, ¿no? Hermanos trueno, no hagan trueno este día, porque las barcas están vacías. Mas sin embargo ellos tenían que cumplir su responsabilidad, tenían que dejar bien lavadas las redes y listas, ¿para qué? Para la próxima pesca. Mas sin embargo pasa algo. No sabemos si la próxima pesca iba a ser productiva. Y tal vez se pudo haber dado la situación que regresaran y nuevamente las barcas estaban vacías. Y a pesar que estos hombres eran pescadores generacionales, los padres, la familia de Juan, de Santiago y de Pedro, estaban dedicados a este oficio. O sea, si alguien sabía de pesca, eran estos personajes. Mas sin embargo dice que la noche no habían pescado. Ahora vemos otro lado de la historia. Vemos a un Jesús predicando, haciendo milagros, haciendo señales, que en un momento determinado dice, el reino de los cielos se ha acercado, y el Espíritu le motiva a mirar allá. Y cuando regresa a ver a su costado dice, wow, hay 2 barcas que están vacías. Y dice la palabra que él, ese momento, yo me imagino que él estaba enseñando, y ese momento él dejó todo, dejó el escenario, bajó y se acercó a las barcas. No me imagino cómo sería la imagen, ¿no? Que Jesús en ese momento, en plena algarabía, en todo el apogeo, la gente, sálvanos Jesús, deje todo y mire a estos 3 hombres. Y dice que él caminó hacia ellos. Y cuando yo me pongo a imaginar cuando Jesús se acercaba a ellos, no es que se acercaba de una manera prepotente, ¿no? Estos no han pescado nada, que puedo ver a un Jesús conmovido, puedo ver a un Jesús interesado en la actitud de esos 3 hombres. Puedo ver a un Pedro también, ¿sí? Que por lo general era, ¿qué pasa? Pescador de pescadores. Puedo ver a un Pedro con su cabeza agachada, tal vez con sus ánimos. ¿Y cuántas veces nosotros nos podemos reflejar en esa imagen de Pedro? Cargada las gavetas, y vamos que ya se está acabando el recorrido y está enterita. ¿Cuántas veces podemos vernos en algún otro trabajo, ¿no? Tal vez los trabajos administrativos, que se acaba el día y estamos llenos de trabajo. O de pronto vemos en los trabajos que necesitamos el recurso de la venta, y cuando vemos que ya se acerca la hora, todavía no hemos vendido nada. No creo que estemos con ese ánimo. Aleluya, Señor. Personalmente me viene esa imagen muchas veces. No está así. Pero puedo ver a un Jesús que te mira fijamente y que dice, wow, aún no has vendido. Wow, tu trabajo todavía está enterito. No te mires. Y puedo ver al mismo tiempo a Jesús que dice, dejaré las multitudes y me acercaré a ti. Y en ese instante dice la palabra que cuando Jesús hizo, ¿sí? Le dijo a Pedro, le dijo, Simón, déjame subir a tu barca. Y Simón seguramente no es que le dijo, ¡ah, qué emoción, Jesús! Sube, puedes subir. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús ese rato no es que le dijo, ¡ah, qué bueno, te felicito, vas a pescar! No, dice que Jesús siguió enseñando. O sea, se subió a la barca de Pedro y Jesús siguió proclamando la palabra. Dice que desde ahí seguía proclamando la palabra ¿a quién? A las multitudes. Y yo me puedo ver a Pedro, ¿no?
qué lindo el mensaje de Jesús, pero tengo que irme a casa y ahora voy a ver qué hago este día, porque mi mujer seguramente me va a estar esperando a ver cuánto llevo. No llevo nada. Y Jesús predicaba en su barca, y el reino se acerca, y el Señor va a hacer esto, y el Señor ha dicho esto. Pero puedo verle a Pedro, qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero el bolsillo está vacío. Qué bueno, pero ve, ya no huele a pescado, porque no hay nada. Y ahí pasó algo muy hermoso. Dice que Jesús, ¿sí?, cuando subió a la barca, ¿sí?, en ese momento le dijo a Pedro una cosa. Le dijo: Pedro, o Simón, le dijo: empújale al agua, empújale al agua, que voy a continuar enseñando desde ahí. Y dice que Jesús continuó enseñando. Eso está en el verso 3. Ahora, usted se puede imaginar que en esas ciertas situaciones donde parece que las cosas no van bien, el Señor nos quiere seguir enseñando. Usted se puede imaginar que dentro de lo que estaba pasando con Pedro, Jesús no le estaba enseñando algo a Pedro dentro de su barca cuando enseñaba a la multitud. Es más, Él quería enseñarle algo a Pedro. Y yo me ponía a pensar, cuando nosotros estamos en aquellas situaciones y que parece que todo está tan mal, y que parece que las cosas no están saliendo, que no se venden, que los resultados no dan, ¿usted se imagina que el Señor viene donde usted y Él quiere seguir enseñando? Y a veces nosotros nos vemos en el conflicto. No, yo no quiero enseñanza, yo quiero llenar mis bolsillos. Pero Jesús está más interesado en algo más: seguirte enseñando. Por eso el Señor empezó a seguir proclamando la palabra dentro de la barca de Simón. Ahora, Jesús quería hacer algo en él. Jesús quería establecer una verdadera fe. Pero para que esta fe nazca, tiene que venir por medio de la palabra. Dice la Biblia que la fe es ¿por dónde? Por el oír. Y dice que la palabra es, y el oír es por la palabra de Dios. Pedro no sabía algo. Él escuchó de Jesús, pero aún no sabía quién era Jesús. Pero Jesús estaba interesado en algo. Quería que Pedro y los demás que iban a ser discípulos en el futuro supieran quién era Jesús. Es por eso que entendí, hermanos, que cuando nosotros atravesamos esas situaciones, el Señor es tan fácil decir: multiplica, vende. Y Él puede cruzar a una persona para que esa persona diga: ¿sabes qué? Dame todo. Él lo puede hacer así. Pero Dios está más interesado en algo: tu salvación, tu aprendizaje, pero por sobre todas las cosas, que tu fe comience a coger un rumbo, donde ese rumbo esté direccionado solamente hacia Dios. Y en ese momento nosotros podemos ver que Jesús le dice en el verso, esto está en el verso 4, ¿sí? Perdón, en el verso 3, ¿sí? Le dice: al subir una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Dice en el 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve al agua más profunda y echa tus redes para pescar. Ahí es cuando entendí una cosa muy, muy extraña que el Señor suele hacer con nosotros. Simón, en ese momento, cuando Jesús ya terminó de dar la palabra, yo creo que lo que más Simón quería hacer es irse a su casa. Había trabajado toda la noche. ¿Cuántos han trabajado en la noche? Al otro día lo que más tenemos deseos de ¿qué? De ir a dormir. Y sobre todo si toda la noche hemos trabajado y no hemos visto nada, ¿qué es lo que más tengo ganas de hacer? Ay, que quede todo y mejor voy a mi casa. Rápido. Pero Jesús le dice algo: no, Pedro, espera. Quiero que des un esfuerzo más. No sé cómo Pedro lo tomó, pero seguramente Pedro dijo: pero maestro, ya las redes están limpias. No es que limpias, sino son las redes. Segundo, toda la noche, es mi mayor esfuerzo. Cansado, estoy fatigado y ciertamente estoy un poco frustrado, la verdad. Y tú me dices que otra vez vaya a mar adentro. Ni siquiera me dices ahí, sino que vaya a mar adentro y que nuevamente vaya y lance las redes.
me di cuenta que Jesús suele hacer propuestas extrañas muchas veces. Y por lo general esas propuestas pasan, ¿saben cuándo? Cuando nosotros estamos cansados, frustrados, fatigados, de remar toda la noche. ¿Y saben qué me di cuenta? Que cuando suceden esas cosas, se hace muy difícil obedecer a Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando vienen del trabajo y vienen lleno las gavetitas y les dicen vengan al culto nuevamente, vengan con buen ánimo? ¿Cuántos vienen? Aleluya, hace rato vamos a limpiar toda la iglesia. ¿Cuántos lo hacen así? Y que de pronto les digan, oiga, pero tenían que haber vendido todo. Y uno diga, pero si yo caminé 4 horas. Usted porque no sabe. Yo caminé las 4 horas. Y de pronto que le diga, deberías haber dado un poquito más de tu esfuerzo. Es como que cogieran una y ¡sac! Una bofetada así. Lo que tú hiciste no sirvió de nada. ¿Ustedes creen que Simón en ese momento no se sentía igual? A mí me vienes a decir que soy pescador de pescadores, que sé cómo lanzar las redes, que sé cómo por dónde tenía la ruta, y me vienes a decir que otra vez vaya nuevamente, y que nosotros que somos pescadores generacionales, que sabemos que la hora exacta de ir a pescar es en la madrugada, el método, ahora me viene a decir que mi día venga a pescar nuevamente. Los peces van a estar asustados. El momento que vean la barca cruzar por el río, ¿sabes qué? Por el mar, ¿sabes qué va a pasar? Se van a ir los peces. Oye, predicas muy bonito, Jesús. Enseñas muy bonito. Haces milagros hermosos. Pero perdóname, soy pescador, ¿qué pasa? Y muchas veces nosotros ya hemos visto, hemos trabajado y sabemos cómo hacer nuestro trabajo. Y que alguien venga y nos diga, da un poco más. Todavía no guardes la barca. Porque esto puede pasar en este instante. ¿Ustedes creen que muchos lo vamos a tomar de esa manera? Es muy difícil. ¿Qué pasa? Como dice un amigo, ¿qué pasa? Yo sé cómo hacer mi trabajo. Yo sé, yo le pedí a Dios, yo le entregué. Yo sé cómo hacer mis cosas. Pero vienen las propuestas extrañas de Jesús. Ahora, aquí viene una cosa interesante. Jesús cuando le dijo esto a Simón, entendemos que iba a pasar ¿qué? Un milagro. ¿Sí o no? Para Jesús no era difícil decir, Pedro, desde ahí lanza las redes ahí en la orilla y vas a ver que se van a llenar de peces. ¿Para Jesús era difícil o no? No. Si ese rato venían, yo imagino que venían así cojos ahí, venían de esta manera, salían corriendo. Podía haber a gente que no podía ver y salían proclamando el evangelio. ¿Usted cree que para Jesús iba a ser tan difícil decirle boten las redes ahí? Sí, es posible que Jesús no lo pudiera hacer. Pero Jesús tenía un propósito. Él quería que esa pesca sea milagrosa. Ahora, Jesús le dice a Simón, vamos mar adentro. Vamos mar adentro. Y le dice, en vez de huir del mar y abandonarlo todo con facilidad, ¿qué le dice? No te des por vencido. Es más, te exijo más a que des tu mayor esfuerzo y que llegues hasta lo más profundo. Él quiere llevarte a un punto donde tengas las condiciones físicas y espirituales para obedecerlo. Para Jesús es fácil dar una orden. La pregunta es, ¿para ti te es fácil entender la orden de Jesús? A él no le cuesta. Él es Dios. La palabra dice que todas las cosas fueron puestas bajo ¿qué? Bajo sus pies. A él no le va a costar. Pero Jesús quiere que tú des un esfuerzo más. Para que la gloria no sea tuya. Para que la gloria sea 100% de quién? Del Señor. Y pasó una cosa muy hermosa. Dice en el versículo 4, perdón, en el versículo 5. Maestro, dice que Simón le respondió, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, Señor. Pero si tú lo dices, está bien. Echaré nuevamente la red. ¿Y qué pasó? Dice que cuando echaron la red, ¿sí? En el versículo 6, dice que esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse.
Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y de pronto las dos barcas estaban llenas de ¿qué? De peces y a punto de hundirse. Entonces imaginan que el Señor nos dé tal orden y que de pronto, bueno, en nuestro caso no queremos que se llenen las gavetas, ¿no? Al contrario, queremos que se vacíen. De pronto cuando en el trabajo, en la oficina me dan un montón de trabajo y tengo que hacerlo de la mejor manera, yo no quiero en ese rato que se vaya la luz, sino quiero que yo pueda entregar mi trabajo de la mejor manera. Tal vez me toca limpiar una casa, tal vez me toca cuidar a los niños, tal vez hacer muchas actividades, pero lo que quiero es que mi trabajo de que ese resultado final. ¿Dónde se diferencia más esto? En las ventas, obviamente. Cuando yo salgo a vender, lo que más quiero es que se venda. No me sirve nada decir, ay, qué bueno, pastora, traje la gaveta llena. Como mi hermano está hablando de que las redes se llenaron, vea, las gavetas se llenaron más. No, o sea, no coincide. Mas, sin embargo, hermanos, la orden es la misma. La orden es la misma. Cuando ves que todo se te dificulta, cuando ves que las cosas parece que no funcionan, y viene alguien y dice, no, échanles nuevamente las redes. Ay, Señor Jesús, se llenaron las redes nuevamente. ¿Qué es lo que sucede en nosotros? Alegría, emoción, agradecimiento. Ahora la pregunta, ¿cuántos no hemos visto en estos tiempos de trabajo, hace mucho tiempo atrás, que las redes se llenaron? Muchos, lo hemos vivido, ¿no es cierto? Y muchos venimos acá contentos. Bueno, las redes se llenaron, pero las gavetas se vaciaron. Muchos lo vivimos. Pero pasa el tiempo y el mismo resultado ya no se ve reflejado. Ahora sí, en cambio, venimos, las gavetas siguen llenas. Ya no podemos venir, las gavetas se han vaciado. Y parecería que la misma obra del Señor ya no es igual. Ya no es igual. Pero ¿saben qué pasó? Me di cuenta aquí. Está en el versículo 8. Dice que cuando Simón Pedro se dio cuenta de que había sucedido, dice que cayó de rodillas delante de Jesús. Cuando nosotros recibimos esas bendiciones, ¿qué pasa? ¿No caemos de rodillas delante de Jesús? Gracias, Señor. Gracias porque venimos. Y hasta ahí todo está perfecto. Pero Pedro cometió un error. Dice que él le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. ¿Saben qué pasa muchas veces? Que cuando nosotros vemos los milagros así asombrosos de Dios, aunque parezca que no, nosotros también le decimos, Señor, aléjate de mí, porque soy pecador. Y uno dice, hermano, está loco. ¿Cómo va a decirle eso si estoy agradecido? Eso solemos decir. Porque cuando nosotros más vemos la gloria de Dios, ¿qué deberíamos hacer? Acercarnos más a Dios. Buscar más la santidad, dejar de pecar, decirle, Señor, sigue repitiendo que las redes se llenen. Pero ¿sabes cuál es la reacción del hombre? Una vez que vemos la gloria de Dios, hacemos esto: aléjate de mí, aléjate de mí. ¿Cómo nos damos cuenta? Pasa el tiempo y ya no vendemos. ¿Y qué sucede con nosotros? Nuestro semblante decae. Venimos a la iglesia, otra vez van a entrar, qué sueño. Ya no hay eso de caer de rodillas. Vemos que las cosas no dan, ay, otra vez el ayuno, cómo molesta este hermano. Vemos que las cosas no funcionan y nos damos cuenta que somos más pecadores, que lo único que hacemos es que alejarnos. Con nuestras acciones le alejamos. Y cuando nosotros queremos seguir trabajando y queremos que las cosas resulten, ya no vamos cargados de emociones o de fe, vamos cargados de, ¿se venderá? Ya 2 semanas que no se vende. ¿Será posible que este día pueda pasar algo? ¿Será que pase? ¿Será que venda? La pregunta es, con esas palabras, ¿le acercamos a Cristo o le alejamos? Le alejamos. ¿Le alejamos? Díganme ustedes cuando nosotros digamos, ay, no creo que venda este día, yo no sé vender en esa ruta. ¿Ustedes qué creen que Cristo va a estar al lado mío contento? Estamos llenos de dudas, ¿no? Estamos con dudas. ¿Y qué terminamos haciendo? Le alejamos. Alejándole. Le alejamos.
Por eso la reacción de Pedro fue la de asombro, de caer de rodillas, pero inmediatamente hacer ¿qué? Aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Y lo que hacemos nosotros es alejarlo. Lo alejamos. Pedro reconoció una cosa cuando se admiró: su pequeñez delante de la grandeza de Dios. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos eso, pero Él quiere que entendamos que Él no lo hace para alejarnos, Él lo hace para acercarnos. Y muchas veces cuando ya vemos los resultados, estamos como nuestro semblante como para los que venden humitas, quimbolitos, para los que les mandan a trabajar en oficinas. Vean, déme haciendo esto. Se va el semblante, se apaga la luz. Pero yo puedo ver a un Cristo que cuando tú estás en esa situación, Él te mira. Puedo ver un Cristo que cuando tú estás agobiado y Él está diciendo el reino se ha acercado, se atreve a mirarte y dice: tus barcas están vacías, tus barcas están vacías, tus barcas están vacías, tus barcas están vacías. ¿Y saben qué hace Él? Vela contigo. Tus barcas están vacías. Tus barcas están vacías, hermano. Tus barcas están vacías. Están vacías. ¿Sabes qué? Vamos. Déjame subir a tu barca. Y vamos nuevamente hacia el mar profundo. ¿Saben qué entendí, hermanos? Que Dios está interesado en tu salvación. Pero aunque tú no creas, Él está mucho más interesado en ayudarte en tu diario vivir. Muchas veces perdemos el objetivo cuando todo va mal. Lo primero que queremos hacer es huir, quebrantarnos. Pero ¿sabes qué pasó? Algo hermoso en esta enseñanza. Que Jesús los fue a buscar a estos 3 pescadores en su propio ambiente. Y ayer, mientras yo estaba haciendo esta enseñanza en medio de canciones, mis vecinos, al ritmo de Chino y Nacho, mis vecinos estaban bailando, festejando, al ritmo de Tony Tamayo con su hermana. Yo le pedí a Dios que me des una respuesta, porque nuestras barcas están vacías. Yo no sé cómo lo hizo él ayer, pero me hacía ver a todos, a muchas personas y a mí misma en un tiempo, con el semblante abajo, con las gavetas llenas, sin trabajo, sin opciones, sin clientes. Y podía ver a un Jesús que te había estado mirando. Que aunque parecería que en todos tus recorridos estaba solo, Él te estaba mirando. Te miraba y te miraba. Y dijo: sus barcas están vacías. Y puedo ver a un Jesús acercándose a ti, no en la iglesia, en tu propio ambiente. En la iglesia es fácil decir: ah, hermano, tuve sueño, gloria a Dios. Gloria a Dios el testimonio del hermano. Qué linda la presencia del Señor. Qué linda el pastor cómo nos ministró. Qué linda la pastora, esa palabra dura pero de bendición. Qué linda el hermano Joel. Qué lindo, qué lindo. Pero cuando salimos afuera, estamos en nuestro ambiente donde nos cuesta ver la gloria de Dios. Es afuera donde, como dicen, las papas verdaderamente se ve si se cocinan o no se cocinan. Es afuera donde necesitamos ver que mis barcas siguen vacías. Y el único que mira eso es Jesús. Pero tenemos una opción: asombrarnos y caer de rodillas, o decirle: aléjate porque soy pecador. En este
tiempo hemos hecho eso. Aléjate, porque soy pecador. ¿Y saben qué hemos hecho a Jesús? Que nos siga mirando, pero no le hemos dejado actuar. Por eso las barcas siguen vacías. Por eso las redes están limpias, pero las barcas siguen vacías. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Déjame subir a tu barca y vamos nuevamente mar adentro. Porque cuando estés más adentro, quiero que vuelvas a lanzar. Y pasó algo hermoso. Dice que el momento que lanzaron la red, ¿qué pasó? Ay, que se atoró una piedra, está jalando. Pedro, Juan, vente. Póngale a Jesús ahí mirando. Él más alegre que tú. ¡Auxilio! No podemos ganar esto. ¿Se imagina la desesperación que tenían? Primero había desesperación porque las barcas estaban vacías. Y luego desesperación porque ahora, ¿quién nos ayuda a sacar esto? ¡Sac! Y cuando verles ahí empapados, llenos de escamas. ¡Ay, Señor Jesús, no puedo creer! No puedo creer lo que pasó. Y aunque Pedro no entendía en ese tiempo y se atrevió a decirle, aléjate de mí, Jesús le respondió a Simón y le dijo, no tengas miedo. ¿Y sabes qué te dice el Señor ahora, hermano? No tengas miedo. Porque esta semana pasará algo muy hermoso para los que quieren creer. Oraba, lloraba el Señor, si no va a ser así, mejor no me muestres. Y el Señor se va a acercar a las barcas vacías y te va a decir, hermano, amigo, hijo, tus barcas están vacías, pero yo te estoy mirando. Yo estoy mirando que todo lo que tú hiciste lo hiciste con diligencia. Yo estoy mirando que tenías limpias las redes, listas para que cuando venga esa pesca milagrosa no se rompan. Yo estoy mirando tus gavetas para que cuando estén vacías no se llenen de polilla, o para que vayan muy cargadas no se rompan en el camino. Yo estoy mirando tu calzado, estoy mirando tus ropas. Miraba que la lluvia no te mojara en demasía, porque me he dado cuenta que tus barcas están vacías. ¿Y saben qué podrá pasar? Que te volverá a decir, tira nuevamente la red. Vamos a lo más profundo. Esfuérzate un poco más. Él te invita a confiar en Él, porque Él quiere establecer su autoridad en tu vida, para que entiendas de una vez que Dios da la orden para que fructifiques y sobreabunde, para que pongas tu trabajo y tu futuro en sus manos, en esa red que nunca se va a romper. Él te quiere invitar a que nuevamente pongas tu confianza en Él, para que le vuelvas a creer. Y cuando estés fatigado, cansado, triste, alguien diga, ¡hey! ¡Santiago! Psst. ¡Cristina! ¡Joana! ¡Patricia! ¡Nicolás! ¡Nora! ¡Teresa! Tus barcas están vacías, pero quiero acompañarte esta vez para que las vuelvas a tomar, a lanzar nuevamente. Y se vuelvan a llenar. ¿Y saben qué pasó con esta historia? No termina ahí, no me voy, denme 5 minutos más. Se volvió a repetir en el libro de Juan 21, 1, 13. Pero si esta parte les parecía interesante, déjenme decirles que esta les va a convencer más. Yo les voy a leer. Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Pasaron 3 años más. La pesca milagrosa se vivió, comieron, vivieron, recibieron a Jesús y muchas cosas más. ¿Cuántos años tal vez ya trabajamos en nuestros trabajos aquí? Muchos años. O sea que esa pesca milagrosa ya se dio. Pero luego pasaron 3 años más. La diferencia cambia. Pero la diferencia es otra.
los pescadores iban a conocer a Jesús, ¿no es cierto? Y sabían que Jesús hacía milagros, pero también pudo hacer una pesca milagrosa. En esta historia, en cambio, pasa lo siguiente. Ellos sabían que Jesús era capaz de hacerlo todo, pero vivían exactamente lo mismo, con una diferencia. Jesús había muerto. Y en esos días Él había resucitado. Y dice que caminaba, dice, y que algunos le reconocían, mas los discípulos no. En el principio vemos a un Pedro fuerte o entristecido. Yo creo que era entristecido. No conocía a Jesús. En el segundo vemos a un Pedro que ya conocía a Jesús, pero tenía el mismo semblante. Triste. Hace unos pocos días, ¿qué pasó con Pedro? Había negado a su maestro. O sea que la situación con Pedro, hecho pedazos en la misma situación. Y pasaba algo distinto. Tal vez en el primer escenario Pedro sabía con los otros que iban a ser sus discípulos, Juan y Santiago, que su objetivo era pescar, hacer crecer su negocio familiar, y algún día pasar algo distinto. Acá era otra diferencia. Su maestro ya no estaba con ellos. Y ya no sabían a dónde iba a ir, qué iba a pasar con nosotros. Todo lo que Jesús nos enseñó. Había la misma incertidumbre. Ahora puedo ver a Pedro de la misma manera. Negado a su maestro que es Jesús. Y en estas mismas escenas mirémonos. Luego de haber visto esas pescas milagrosas, ¿no hemos negado también a Jesús 3 veces? En la primera dijimos le hemos alejado, ¿no es cierto? Y en esta vez, ¿no lo hemos negado también? ¿Cuántos le negamos en este tiempo? Y Pedro estaba igual, triste. Y dice que Pedro se le ocurrió decir algo. Le dice a Natanael, a los Zebedeos, dijo Simón Pedro y a otros pescadores más, discípulos más, le dice, me voy a pescar, dice. Y los otros dicen, nosotros también vamos contigo, dice. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿No parece conocida esa historia? Al amanecer, dice que Jesús se les apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y Él les dijo, amigos, ¿pescaron algo? ¿No se les hace conocida esa pregunta? ¿Vendieron algo? Y uno así cansado, mujer. O sea, estoy virado el hombro solo porque me gusta venir chueco, o sea, ¿qué pregunta? Y de pronto el amigo que podía ver las barcas vacías, ¿pescaron algo? Y Pedro, o sea, No se ve. ni huele a pescado, o sea, pero vemos un Pedro distinto. Ese Pedro de antes sí le hubiese dicho, ¿qué te pasa? Pues ya déjate de burlar. ¿Cómo vas a decirme eso? Vemos un Pedro distinto. Y dice, no hemos pescado nada. Y ese amigo les dice, ¿saben qué? Echen la red. Pero ¿saben cuál es la diferencia de esta orden? Estaban en la orilla. Yo no sé mucho, pero ¿ustedes creen que los pescados en abundancia estén en las orillitas? Pastor, usted que ha sido que es de la costa. Que nació en Río. Que nació en el río. ¿Cree que los pescados estén abundando en las orillas? Más allá. Más allá. De cierta hora. O sea, es imposible coger peces en la orilla. Así es. Y le dices más, no es tanto por la orilla. Lancen la red allá, derecha, le dice. Y dice, ellos lo hicieron. Dice que lo hicieron. Y no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, le dice, Pedro, es el Señor. ¿Y saben qué hizo Simón? Dice que cuando Pedro oyó eso, le dijo, sí. Pero el Pedro hizo algo distinto. Dice que se puso la túnica. ¿Por qué se podían, hermano Joel, los judíos las túnicas? ¿Usted alguna vez lo hizo? ¿Cuándo se ponía la túnica? ¿O para qué utilizaban la túnica los judíos? Exacto. Dice que Pedro al decir, sí, es el maestro, Pedro ya no cogió, tranquilo. Vino con reverencia y agradecimiento. ¿Dónde quién? Donde su Señor.
Y se lanzó. ¿Cómo estaría, no? Nadando con la una y con la una puesta la toalla y con la otra. Pero bueno, él sabía del mar. En eso no le puedo decir nada. Y dice, ¿es el Señor? Y dice, se dirigió Simón a la orilla, y los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron algo hermoso. El desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Y Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla, y dice que había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Y aquí el maestro les dice una cosa hermosa. Ahora quiero que hagan algo, hijos míos. Acérquense y desayunen. Y dijo que ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces el Señor Jesús les sirvió pan y pescado. Amén. ¿Cuál es la diferencia con la primera pesca? Ellos vieron el milagro, pero esta vez pasa algo hermoso. Dice que el maestro mismo les sirvió. O sea, ¿se dan cuenta que ellos vinieron toda la noche cansados? Vinieron agotados, con sus cargas encima de haber negado a su maestro, de haber negado a su Dios, a su amigo, y por otro lado no haber pescado nada. Y llegar a la orilla, y Jesús les miraba y les decía, ¿cuántos pescaste? Y que Pati le diga, no hermano, no pesqué nada. Y le diga, Pati, lanza a la derecha. Y la Pati lance. Y la Pati es fuerte. ¡Auxilio, no puedo! O que le diga a Joana, pescaste, lanza a la derecha. Y que Jesús te diga, ¡cierto! O que te diga, Cristina, ¿pescaste algo? ¿No? Lanza a la derecha. Y cuando usted lance, dice un montón. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, hermanos? Que cuando reconozcamos que Jesús da esa orden, ya no vengamos como antes. Dice que se puso la túnica. Señal de qué? De obediencia, de honra, de respeto. Y todos sabían que era Jesús, dice, pero todos no se atrevían a decir nada. Y encima que usted hace ese tremendo milagro, usted venga a la playa y vea las brasas tan bonitas, y vea los pescados y los panes. Y en lugar de que usted venga ese rato y tenga que hacer algo, el Señor le digo, siéntate. Te preparé el desayuno, porque te amo. Porque vi tu angustia. Porque vi tu corazón. Porque vi tu necesidad. Y porque sabía que necesitabas comer. Santiago, lanza la red a la derecha. ¿Lo harías? ¿Te atreverías a lanzarlo? Y cuando veas el resultado, Él te diga, Santiago, te preparé el desayuno. Ven y come. ¿Te atreverías a comer? ¿Y cuál sería tu reacción? Las circunstancias difíciles nos impiden agradecer, porque no vemos. Pero cuando vemos, sobrepasan las expectativas. Esperábamos una pesca y nos llevamos un desayuno completo. ¿Saben qué es lo que quiero decirles con esto, mis hermanos? Y para entender la palabra con las ofrendas y los diezmos. Sé que muchas circunstancias han estado difíciles para muchos. Sé que hemos venido con las barcas vacías. A mí el otro día me pasó algo similar. Pero en medio del camino, cuando me acercaba ya para guardar todo, escuché la voz que me decía, lánzala a la derecha. Y yo lancé. Y la red se llenó. Si algo he aprendido de esta enseñanza, es
que lo último que quiero hacer es volverle a alejar y decirle, apártate porque soy pecador. No mereces estar cerca de mí porque sigo pecando. Al contrario, tomar la reacción de Pedro, poner mi túnica, venir delante de él y decirle, Señor, gracias. Amén. No quiero alejarte, quiero honrarte. No quiero temer, quiero alabarte. No quiero escapar, quiero ir a lo profundo contigo. Dar un poco más. Quiero elevar mis redes como que ese día mi pesca va a ser enorme. Porque yo no sé, el día que Cristo te esté mirando y diga, déjame subir a tu barca, porque la he visto que está vacía. Y regresar con Él y que me tenga una sorpresa. Llena mi red y el desayuno lo tengo listo para mí. ¿Saben cuál es ese desayuno? La palabra, la esperanza, el que tú puedas solucionar aquellas cosas que se te han hecho imposibles en este tiempo. Porque de nada me serviría vender si aún sigo teniendo los mismos problemas. De nada me serviría tener mi barca llena si aún no puedo salir de mis deudas. El Señor ha pensado en todo, en todo, en todo, en todo, por una sola razón. Porque aunque el Señor esté proclamando el Evangelio, Él te está mirando y está mirando tu necesidad. ¿Qué te invito, hermano? Los que creen esta semana lo van a poder vivir. Y tal vez hoy yo debía haberme acercado con agradecimiento, puesto la túnica, trayendo mi ofrenda y mi diezmo. Sobre todo mi ofrenda, el diezmo del Señor. Tal vez muchos estaban como Pedro, aléjate de mí, no te voy a dar nada. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que los que quieren creer, aunque no hayan traído este día su ofrenda, y no vengan acá, y les soy honesto, no lo hagan lanzando. Póngase en su corazón que el Señor los va a visitar en sus propios hábitats de trabajo, y usted tendrá que hacer esto: traer su ofrenda delante del Señor, para que el Señor termine de hacer el resto que tiene que completarse. La idea no es llenar la barca, la idea es que mi vida verdaderamente sea diferente. La idea es que mis problemas verdaderamente se acaben, que mi incredulidad verdaderamente huya de mi vida. Como hemos aprendido, que el argumento, que la altivez ya no deje que yo le diga a Cristo, aléjate de mí porque soy un pecador, sino que me sigan acercando a Dios. Yo le invito, hermano, los que no trajeron su ofrenda, cojan con fe este tesoro, llévese. Y cuando vean la visita del Señor, ya no se acerquen con admiración, acérquese con agradecimiento. Yo ayer le decía, Señor, yo quisiera mañana llevarme. Y a mí se me vino algo.